Hola, buen inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales. Bienvenidos a un video más. Y el día de hoy les voy a platicar de un tema que quizás no les guste a muchos de ustedes, porque muchos me han estado preguntando y me han estado pidiendo que hable de empresas chinas. Me han estado pidiendo que dé mi opinión de empresas como Alibaba y Tencent. El problema es que yo, a partir de diciembre, decidí alejarme un tiempo de estas empresas chinas, que de hecho empecé a invertir en ellas desde el 2018. Y fue porque viajando a China me di cuenta de muchos problemas que había, que de los cuales había escuchado, pero no había visto físicamente. Una vez viéndolos me di cuenta que prefiero no correr ese riesgo e invertir en algo que a mí me traiga más satisfacción. Pero lo más importante de este video, sin duda alguna, va a ser que se vayan con esa satisfacción de haberme dejado un like y algún comentario. Pero bueno, déjenme les platico cuáles son los riesgos y cuáles son todas estas cosas que he estado viendo y las noticias que deberían de escuchar para poder tomar una decisión. Porque claro que voy a volver a invertir en China. No hay duda alguna que me gustaría ser parte de una empresa como Alibaba y como Tencent a largo plazo. Pero primero tienen que tener un fuerte descuento a comparación de otras empresas. Si veo que no hay oportunidades en otros lados y en China sí lo hay, claro que voy a invertir y claro que me voy a mantener a largo plazo porque son empresas muy padres, pero con estos riesgos que les voy a platicar. Como todos sabemos, es importante considerar el beneficio posible que nos va a dar nuestra inversión, pero más importante puede ser considerar los riesgos, porque es la diferencia entre perder dinero y ganar dinero que pudiste haber ganado en otro lado. Vamos a ver aquí, ¿por qué es que China pues, es tan atractivo? Y es que no podemos negar que la tecnología es una ventaja enorme que tienen y un desarrollo muy padre que están teniendo. Ahora, el crecimiento del uso del internet es enorme en China. Ahorita está alrededor de un 54% de la población usando el internet. Y la economía china es 30 veces más grande de lo que era hace 27 años. Y esto es algo increíble y muy padre. El tema es, y aquí empieza a complicarse, la deuda contra el Producto Interno Bruto, que es, bueno, pues el crecimiento económico que nos dan, es muy grande, muchísimo más grande que la de la mayoría de los países y casi el doble que la de Estados Unidos. Ahora, se habla de una burbuja inmobiliaria. Y esto es una de las cosas que se ve. Hay muchísimas ciudades fantasma, literalmente edificios que no hay nadie. Te sales por unos minutos afuera de una ciudad como Shanghai y ni siquiera hay luces en las calles en algunas situaciones, en algunos casos que me tocó ver. Y esto es increíble. Imagínense estar en medio de una de las ciudades más grandes del mundo, de las más urbanizadas, y simplemente salirte unos minutos y ya no haber luz en las calles. Es algo, pues bueno, que saca de contexto la imagen del crecimiento que se proyecta y no se está viendo. Y las ciudades fantasmas, estás hablando de edificaciones enormes, de monumentos, de parques, que aquí pueden ver en las noticias y no se están utilizando, están vacías. Porque ¿qué es lo que intentó hacer China? Urbanizarse. ¿Por qué se intentó urbanizar? Pues bueno, a partir de 1979 empezó a abrir más la economía. Empezó, se podría decir que a moverse un poco más hacia el lado capitalista, pero simplemente a abrir la economía para no tener que entrar en ese tipo de discusiones. Y es que al intentar urbanizar, se dieron cuenta que la productividad de la gente subía demasiado. Entonces dijeron, si construyendo una ciudad obtengo estos beneficios, ¿qué pasa si empiezo a construir varias? Y las ciudades se fueron llenando. Y la gente empezó a decir, oye, ¿sabes qué? Yo ya no quiero vivir en una granja, me prefiero en una ciudad. Y lo fueron haciendo hasta que ya la gente dijo, oye, ya no me voy a ir para allá. A mí ya no me conviene, no quiero llegar a poblar un lugar totalmente nuevo, prefiero quedarme aquí. Ya hay un límite, obviamente, tú puedes ir urbanizando, pero va a haber una cantidad de la población que no va a decidirse ir allá. Para empezar, la población en China, una gran cantidad, es de edad, pues bueno, avanzada. Ahora, empieza desde los 40 años hasta los 50, 60, se ve un buen rango en el que hay la mayoría de la gente. Entonces, estás viendo que es una población con una juventud más pequeña que en otros países como por ejemplo India, como por ejemplo Estados Unidos, que tiene un patrón muy uniforme desde la juventud hasta la vejez. No, China, la mayoría de la gente está alrededor de los 40, 50 y 60 años, lo cual a largo plazo pues va a afectar toda la productividad que pueden tener. Entonces esto es un problema de la edad. Y la digitalización, como platicamos, 54% de la población usa el internet. Pero ¿qué pasa si ya la edad
va a prevenir a la gente de empezar a querer utilizar el Internet. Si ya el urbanismo se está limitando, entonces tienes la limitante de la edad y la limitante del urbanismo, que te están dejando ciudades completas vacías. Y el problema es que construir estas ciudades es inversión. Entonces eso se lo agregas al Producto Interno Bruto. Tú proyectas que estás construyendo, que estás invirtiendo. El problema es que estás invirtiendo deuda y te estás beneficiando acá en el Producto Interno Bruto. Lo cual, pues bueno, muchos analistas están en contra de eso. Y ahora, te hablan del PIB. ¿Será confiable el PIB? Muchos analistas dicen que hay una discrepancia de alrededor del 2%. Y hay otras personas que ni siquiera creen en eso. De hecho, se han publicado noticias desde China que el crecimiento pues no es exacto. Tenían un crecimiento de alrededor, esto es muy alarmante, de alrededor del 15% en los últimos años, y ahora se redujo hasta un 6%. Y este año, por todo el tema que estamos viendo, se ve que se va a reducir, literalmente va a decrecer la economía por primera vez en 27 años, va a decrecer en alrededor de un 6% que se proyecta. Pudiera ser mayor este efecto. Y el problema es que Estados Unidos, por ejemplo, quiere diversificarse, ya no quiere importar tanto de China. Y todo este problema de los aranceles y todo esto que se está viendo va a afectar a ambos países, pero más a China porque depende mucho. Y Estados Unidos está luchando por diversificar su economía, porque dependen muchísimo de China, importan demasiado de China y China es un gran exportador. Entonces, le dejan de comprar a China y ¿ahora qué hacen? Estados Unidos tiene opción de comprar otros mercados, de voltear a vernos a nosotros acá al sur, o de voltear a ver a Europa, de voltear a ver al norte, a Canadá, y dejar de ver a China. ¿China qué va a hacer? ¿A quién le va a exportar? Puede ser que pueda exportar a otros lugares, pero ¿quién mejor que la economía más fuerte del mundo como Estados Unidos? Y bueno, vamos a hablar de otro problema. Aparte de la burbuja inmobiliaria, aparte del crecimiento, que desde un 15% llegamos a un 6%, vamos a hablar de la confianza contable que tienen las empresas. Y es un caso muy sonado y que de seguro muchos de ustedes escucharon, de el Starbucks chino. Se llama Luckin. Y bueno, esta empresa, Luckin Coffee, tenía un crecimiento aceleradísimo, un crecimiento enorme, muy padre, muy atractivo para muchos inversionistas. Inclusive en Estados Unidos se compraban muchísimas acciones de esta empresa y mucha gente no creía que el crecimiento era real. De hecho, la deuda era enorme y no eran rentables todavía, pero el crecimiento era algo que no podías evitar. Era como ver crecer una compañía como si fuera Netflix o un Google. Era algo ilógico. Y se dieron cuenta de que empezaron a falsificar números. La contabilidad de una empresa pública, de algo que pasó, por ejemplo, o sea, de algo que no verías o te imaginarías que no verías después del 2008, sigue pasando en el 2020. Y aparte, en una empresa china que está creciendo tanto, falsificaron números, las cuentas. Se dieron cuenta de que las cuentas en los restaurantes no cuadraban. Entonces había ingresos reportados que ni siquiera existieron. Simplemente hicieron muchos movimientos. Acá empezaron despidiendo al director organizacional y ahora también despidieron al CEO. Estás hablando de que a los 2 directores principales los despiden de la empresa por hacer esta falsificación y ahora están pensando en sacarlos de la bolsa americana. Pues bueno, yo creo que lo que están haciendo está bien, debido a que la situación era pues sumamente agresiva para los inversionistas, agresiva para la imagen de China, porque ¿cuál es nuestra interpretación ahora? Si vemos que una empresa que está en el foco mundial puede hacer estos fraudes, pues entonces, ¿qué van a hacer las otras empresas? ¿Qué van a hacer a lo mejor las empresas un poco más pequeñas que no conocen tanto, que no están en el foco? ¿Qué van a hacer con la contabilidad? Y es algo muy alarmante. Ahora, el crecimiento económico que ya hablamos que está decreciendo nos va a llevar a ver cómo China ha intentado mover diferentes situaciones para que puedan invertir desde otras partes, porque ellos no aceptan que inversionistas extranjeros tengan voz y voto en empresas de tecnología, en empresas, bueno, que consideren ellos importantes para su economía. Entonces, empresas como Alibaba, empresas como Tencent, empresas como Baidu, no puedes invertir en ellas directamente. Se invierte a través de VIE, que básicamente son cascarones en, por ejemplo, lugares como las Islas Caimán. Y si lo hacen empresas, lleva Alibaba o lleva Baidu a decir, oye, ¿sabes qué? Aquí quiero poner mi cascarón porque no pueden invertir en mí desde Estados Unidos o desde el extranjero si no tengo un cascarón, una empresa aparte, algo de lo que yo sea dueño que les pueda vender a ellos, pero que esté fuera de mi país. Entonces hacen esto y acaban abriendo el cascarón del cual tú no tienes oportunidad de votar ni voz, simplemente te dicen cuánto te va a tocar del dinero que ganen. Y esto no me ha detenido a mí, yo he invertido en estas empresas, yo ya conocía de esto y como quiera decidí invertir aunque sean de intereses variables, porque estas empresas pues muchas veces van a valer la pena. El problema es que necesito que estén en un descuento enorme, como cuando invertí
En Alibaba fue siempre por debajo de los $150, porque ahí yo encontraba que era un regalo que tenía que tomar y pues podía aceptar todo este riesgo. Pero entonces, ya que tú ves esto, hubo un caso de Yahoo muy sonado al invertir en Alibaba. Alibaba tiene un sistema de pagos que se llama Alipay, que de hecho pues muy atractivo y muy usado. Y pues Alipay, lo que sucedió fue que se lo traspasaron a otra empresa porque Yahoo, al ser dueños de alrededor del 40% de Alibaba, no podía tener, para empezar, no tenía voz, no tenía voto ahí. Aunque tenía un lugar en la mesa, ellos creen que no los tomaban en cuenta, que simplemente todo era pues un acto, por decirlo así. Entonces, esta parte de la empresa la vendieron a otra empresa china. El ex director de Alibaba, Jack Ma, dijo que fue porque simplemente el gobierno les pidió que no podían tener esa parte de Alipay en su empresa, ya no lo podían tener. No hubo explicaciones, Yahoo se sintió muy insultada, de hecho fue un tema enorme, pero no podían hacer nada. Y es porque están invirtiendo en un cascarón, ¿verdad? No están invirtiendo directamente en la empresa y acabas tú recayendo en la confianza de la administración. ¿Tú confías en ellos? Ahora, si tú inviertes, por ejemplo, en una empresa americana, pues está conformado todos los inversionistas con acciones comunes que tengan derecho de voto, pueden votar. Y aunque tú digas, bueno, sí, yo no voy a votar, pues mínimo tienes a otros grandes inversionistas de diferentes partes del mundo opinando, votando, dando su voz. Y esto es algo que fortalece y que guía más o menos una empresa. Si tú tienes una empresa que solo escucha o que solo pueden votar personas de China, yo creo que es posible que el beneficio sea solo para las personas de China. Entonces, ellos pueden tener información que deciden no publicar acá, hacer movimientos como esta venta que hicieron de Alipay a la otra empresa. Y pues imagínense que si hubieran votado sobre eso, a lo mejor tú decidías, al ver tú esta propuesta, tú decidías vender las acciones. Ya no, oye, ¿sabes qué? No me interesa tener esas acciones si no tienen esta parte de la empresa. Pero no lo puedes hacer porque no te van a decir hasta que ya suceda. Y es algo, pues bueno, simplemente que da miedo el pensar que no tiene control nadie, ningún extranjero sobre lo que puede pasar con la empresa. Una empresa que pues en teoría tú eres dueño. Cuando vemos o cuando compramos acciones, lo que hace por ejemplo Warren Buffett es verse como el dueño de la empresa. Pero cuando tú compras una empresa china, creo que se dificulta muchísimo el verte como un dueño, porque en realidad simplemente estás comprando los beneficios futuros, pero no tienes oportunidad de votar, no tienes oportunidad de ver cómo se va a desarrollar. Simplemente vas a ir viendo los resultados después de que ya vayan pasando. Y aunque, como repito, no me va a detener esto de volver a invertir algún día, en estos momentos me estoy deteniendo por los riesgos que está imponiendo Estados Unidos con sus cambios económicos, con su reestructuración de las importaciones que están haciendo. No me dejan querer invertir en China. ¿Qué opinan ustedes? ¿Vale la pena hacerlo? ¿Vale la pena en estos momentos? ¿Ustedes también buscan descuentos así? En general creo que Estados Unidos ha estado haciendo un muy buen trabajo y es una economía que se mueve por el consumismo. Acá es una economía que se mueve más por la inversión, pero esa inversión, pues mucho es por deuda, mucho es artificial. Entonces, simplemente son más riesgos. Y como ya lo saben, aquí les dejo el grupo de Facebook abajo, les dejo en la descripción también el Instagram. Espero verlos pronto. Espero que tengan un gran día. Muchísimas gracias.